Bueno, pues buenos días. Yo efectivamente soy Antonio Varela. Me dedico a esto del BIM también desde hace unos cuantos años y como presuponía que, dado el plantel de sesudos ponentes que van a venir aquí a contaros la historia, estaríais ya muy bien informados de lo que es BIM, yo quería hacer con esta ponencia un pequeño guiño y un pequeño vistazo hacia atrás. Ha habido planteamientos hoy que me han gustado mucho y que en cierto modo casi me siento como el secretario que ha tomado nota y os lo vengo a exponer todo en un pequeño resumen. Pero sí que creo que es muy importante que antes de saber hacia dónde vamos, que yo creo que no lo sabemos nadie, como bien decía por ahí antes Óscar, qué va a pasar el año que viene, sí de dónde venimos y que aprendamos todo lo bueno que hemos tenido hasta la fecha para ser capaces de utilizarlo en el futuro. Bueno, voy a empezar con una pequeña reseña histórica, me remonto un poquito hacia atrás. Pero porque ilustra mucho ese temor al cambio que tenemos, ¿no? Y se cuenta la historia de un emperador chino, se llamaba Xianzé, que tenía que invadir unas islas y como temía que sus hombres no quisiesen tampoco tomarse la batalla muy a fondo, pues decidió una pequeña estrategia que fue quemar los juncos en los que viajaban y así el único modo que tenían de volver a casa era utilizando los barcos enemigos, ¿no? Lo mismo se cuenta de esa famosa anécdota de Alejandro Magno de quemar los barcos, ¿no? Y es que la realidad es que todos los que nos empezamos a dedicar a esto del BIM desde hace unos años, como para darle valor a lo que estábamos haciendo, nos dedicamos a destacar las maravillas del 3D, del 4D, del 5D, el 6D. Bueno, no sé, hubo un momento que nos volvimos todos locos a ponerle Ds a las cosas, pero la verdad es que haciéndolo en 2D tampoco lo estábamos haciendo tan mal. Con los medios que teníamos hasta la fecha, cuando decimos que es que tenemos que dejar de utilizar el CAD o incluso el tablero porque es solo dibujo, pues digo, hombre, a ver, solo dibujo, la verdad es que el dibujo es la mejor herramienta que hemos tenido hasta la fecha para contar nuestras ideas, para pensar, para concebir las cosas que estamos proyectando, ¿no? Para contarle a los demás todo eso que queremos acabar haciendo como un edificio, ¿no? Y si antes me remonté hasta China, voy a ir un poquito más atrás todavía, es que llevamos como especie dibujando 40.000 años. Desde que necesitamos contarle, presumir delante de los amigos en la caverna de lo que habíamos hecho con los bisontes y cómo nos lo habíamos cargado, hasta cuando de repente nos encontramos con la necesidad de empezar a organizar cosas, ¿no? Pues 5.000 años antes de Cristo hacíamos los primeros planes urbanísticos, ¿no? Sobre tablillas y grabando. Y hombre, yo creo que hemos aprendido mucho con todo este modo de trabajar, ¿no? Para contar historias, para adoctrinamientos, para, no sé, lo hemos utilizado muchísimo, ¿no? Ha habido momentos en la historia del dibujo absolutamente fascinantes, cuando de repente somos capaces de desentrañar cosas absolutamente difíciles de entender, como puede ser cómo funciona la geometría y cómo somos capaces de proyectar en el espacio. Y que gente como Brunelleschi o como Alberti fuese capaz de desentrañar ese método de trabajo fue lo que posibilitó posteriormente figuras excelsas de la arquitectura como pudo ser Borromini o tal. O sea, sin haber entendido cómo funcionaba el modo de trabajar, habrían sido incapaces de concebir el trabajo que estaban creando, ¿no? Geometría descriptiva, qué deciros, ¿no? Coger una cosa compleja espacial y dividirla en cosas mesurables, ¿no? Proyectarla en planos perfectamente medibles, ¿no? Y cada uno de estos elementos trajo como consecuencia una evolución abismal en el modo de concebir la arquitectura, la construcción y los edificios en los que estamos trabajando, ¿no? La misma reprografía, al incorporar los avances técnicos, hemos conseguido popularizar, digamos, lo que hasta ese momento era una ardua tarea, ¿no? Utilizarlo como medios de expresión gráfica, de expresión política, de expresión cultural. O sea, todo eso es el dibujo que llevamos trabajando durante tantos años, ¿no? E incluso hemos hecho arquitectura que no se ha llegado a construir, pero que es absolutamente fascinante. Instagram con sus ciudades utópicas, ¿no? Y ese grafismo que representaba esa época tan mágica, los años 60, o el propio San Antonio Satelia, esas ciudades imaginarias que era capaz de hacer, ¿no?
Y no hemos necesitado construirlo para que todo esto sea arquitectura. Realmente, mediante la representación hemos conseguido todo ese trabajo. Llega este señor, el señor Ivan Sutherland, y se le ocurre crear este aparatajo, ¿no? el Sketchpad, en la invención del CAD de los años 60, y a mí me parece una imagen preciosa porque si vemos el área que tiene destinada a poder dibujar con lo que es el aparato que lo rodea, ¿no? Yo estoy seguro que detrás de este señor, mientras hacía la foto, había otro diciendo: hombre, pasas 4 rayas, yo las hacía ya mejor en un tablero y acababa antes, ¿no? Y en cierto modo es ese sentimiento constante a no querer cambiar de metodología, de lo que estamos haciendo, el pensar que como lo estábamos haciendo ya nos llegaba, ¿no? Y en esto que llegamos aquí, llegamos al BIM, a una cosa que yo creo que es así de difusa ahora mismo, un nuevo cambio de metodología acompañado de un cambio de tecnología, pero es un cambio, al fin y al cabo, es un cambio, y sinceramente yo creo que todavía no sabemos lo que va a dar de sí el cambio del BIM. Yo creo que cuando empezamos a trabajar en BIM, o cuando se inventó el BIM, estábamos intentando de nuevo mejorar el rotring, ¿no? Y habíamos pasado al CAD, y ahora, bueno, pues podíamos hacer cosas pues más fácil, más tridimensionales, y de repente nos damos cuenta, y yo creo que nos empezamos a dar cuenta ahora, que todo eso nos está llevando a otro modo de trabajar, y empieza a transformar toda una industria de creación de edificios, ¿no? Es un cambio de metodología, por supuesto que lo es. Pero yo creo que ha sido más por casualidad el encontrarnos con esos módulos digitales que nos valen para muchas más cosas que un efecto buscado, ¿no? Y es que ni siquiera, cambiando del dibujo al modelo, ni siquiera el hecho de que sean modelos de información es algo nuevo. Lo que tenéis ahí, pues no deja de ser un modelo de tantos como os hemos hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, cuando hemos necesitado entender la complejidad de la realidad, ¿no? Cuando era relativamente sencilla, bueno, pues nos podíamos ir apañando con nuestra idea y nuestra tradición oral. Cuando algo es tan complejo, necesitamos verlo y tocarlo, y también llevarlos desde que tenemos manos y tenemos materia. O sea, no es algo nuevo. Yo creo que la novedad está aquí. Está aquí, cuando somos capaces de mezclar todas esas cosas. El modo que tenemos de entender, de empezar a crear los proyectos, los edificios, esa parte del modelo que nos permite ver un poquito más allá, entender un poquito más allá la complejidad de lo que estamos haciendo, pero además somos capaces de incorporarles esa dimensión de la información, ¿no? Y yo creo que el punto de partida empieza aquí, ¿no? La conjunción de esas tres cosas, pero con la necesidad además de hacerlo de un modo coordinado. Por ahora lo que teníamos era todo el conocimiento. El conocimiento ya está, no tenemos que explicarle a alguien que lleva construyendo 30 años cómo se construye. Tenemos que explicarle que ahora somos capaces de hacerlo mejor. Lo que él ya sabe sigue valiendo. Lo que hay que hacer es incorporarlo a los nuevos modos de trabajar. El ser capaz de montar ese puzzle con esas piezas es el punto en el que nos encontramos ahora. Ha habido magníficas ponencias antes de esta que os estoy contando ahora, donde realmente esa parte integradora, esa parte de ser capaces de conseguir hemos visto que es un proceso absolutamente evolutivo. Decía antes Óscar Liébana, cómo los propios alumnos están formando a los profesores. Es que es la realidad. Estamos acostumbrados hasta ahora, para formarnos, en que alguien que sabe mucho nos cuente a los que sabemos poco lo que ya sabía. Lo actualizamos un poquito y ya vendrá el siguiente para darle de nuevo toda la misma información, ¿no? Pero ahora no. Ahora resulta que tenemos que coger los que vienen nuevos, que no tienen ni idea, con los que ya saben, que tampoco tienen ni idea de lo que tienen que saber los nuevos, y contárselo todo. Y se lo tenemos que contar gente que nos estamos dedicando a la formación, que tampoco tenemos mucha más idea. Sabemos de esto, sabemos de lo otro, vamos picoteando, vamos haciendo una información, pero sinceramente yo creo que nos han dado los galones para que vayamos un poquito por delante, pero porque llegamos antes a elegir el uniforme y cogimos el que tenía las rayitas. Efectivamente, la gente que estamos formando ahora nos va a adelantar, pero vamos, no os voy a contar cómo. Pues porque les faltan los prejuicios y tienen las ganas. Yo creo que el gran reto que tenemos ahora mismo en el tema de la formación es conseguir no dejarnos a nadie atrás. La mayor parte de la gente a la que hay que formar no es a la que viene nueva, es a la que ya está. Y hay que hacerles como un pequeño reseteo cerebral y explicarles que todo lo que saben sigue valiendo,
pero que hay que hacer las cosas de otro modo porque se puede hacer mejor. Hoy en día vivimos una sociedad digital, que es una sociedad absolutamente dinámica. Conseguir información es facilísimo. Tenemos la capacidad de hablar con un tipo que está en Australia, contarle nuestras ideas y que él nos cuente las suyas. La dificultad es conseguir la formación y no la información. La información está ahí, pero ordenarla, discernirla, saber qué parte es la correcta y qué parte es barullo, realmente es el gran reto de la formación. No tenemos que no sé, contarle a la gente lo que tiene que hacer. Tenemos que contarle a la gente los medios que tiene a su alcance y que ellos sean los que creen lo que tienen que hacer. Tenemos que aprender de nuevo, a andar. Nos han cambiado el camino, nos han cambiado el modo de movernos y todos tenemos que aprender a andar esos nuevos caminos. Y en muchos casos seguro que nos vamos a estrellar, nos vamos a caer por el precipicio y tendremos que volver atrás. Pero a mí me gusta contar esa anécdota y de ahí esta ilustración. Ahora nos parece a todos facilísimo caminar, levantarnos de esta mesa y salir a tomar un café. Pero os aseguro que hace unos cuantos años os costaría un montón, ¿eh? Os habríais caído varias veces por el camino. Y esto que hacéis ahora de modo natural lo habéis tenido que aprender también, ¿no? Pues lo mismo no va a pasar con estas herramientas. Cuando hablamos de las dimensiones, del 4D, 5D, 6D, ¿por qué empezamos en el 3D? ¿Por qué no nos vamos al 2D? El 2D lo hemos utilizado hasta ahora para contar lo que estábamos pensando. Tengo que renunciar a la hora de contar un proyecto y tengo que empezar ya en un 3D y un 4D y no puedo intentar contarle a la gente mi idea. Ese significado que tiene la ilustración, ¿la vamos a cortar porque hemos descubierto una cosa mejor? Yo creo que lo que tenemos que hacer es integrarla dentro de ese procedimiento y no olvidarnos de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Cuando hablamos de incorporar las nuevas tecnologías, yo veo mucha gente que le preocupa y nos comenta si precisamente, ¿no?, hablando de esa carencia en la parte quizás de la docencia, en la parte de proyectos, en la parte de la creación. Hemos visto aquí gente que nos está contando que los de estructuras están liados ya, los de instalaciones también. Tenemos a los de construcción en el bolsillo, los de proyectos no quieren saber nada. Parece que es como no sé, prostituir esa idea de la pureza de la creación y no sé qué, ¿no? Y cuando hablas de cosas como la computación, pues parece que sea una cosa que nos estamos inventando ahora. Bueno, pues señores, las matemáticas llegan incorporadas a la creación arquitectónica desde que nació. A veces por conocimiento y a veces porque quedaba mejor así. Y ese quedaba mejor así tenía detrás una ley matemática, ¿no? Yo siempre cuento también un profesor que tuve en la universidad que me contaba como un cliente le había dicho qué bonito le había quedado, que había visto su proyecto y que bien había resuelto su casa con una proporción áurea en la planta. Y claro, él dijo, ostras, ¿eh? Bueno, pues él no lo había hecho con una proporción áurea, simplemente al resolverlo le había gustado cómo quedaba, ¿no? Las matemáticas están detrás de muchas cosas, solo que ahora tenemos la capacidad de explorar muy rápidamente muchas alternativas a ese modo de creación, ¿no? Y yo no le tengo miedo a que se incorporen. Quizá yo no y otros ya no. Llegaremos a ser excelsos creadores de estas herramientas o con estas herramientas. Pero desde luego lo que podemos hacer es negarle a los que seguro que las van a utilizar el derecho a aprender a utilizarlas desde que aprenden a andar, ¿no? Y hablando de formación específicamente, yo veo que tenemos un pequeño problema con esto de la formación. De la formación, entendida como formación universitaria o formación privada, parte de dos líneas muy diferentes, ¿no? Resulta que la formación, la universidad, yo creo que no puede ser nunca consecuencia de las cosas, tiene que ser la causa de las cosas, tiene que partir de ellos la revolución que se va a producir en la sociedad, ¿no? No podemos esperar a formar a gente en cosas que ya no valen cuando salen de su tal. Y ni siquiera formarles en tecnologías específicas, hay que formarles en el modo en el que ellos sean capaces posteriormente de entender las nuevas tecnologías que van a venir y que hoy en día no conocemos. La universidad pública es un gran dinosaurio y le cuesta dar los pasos de un modo brutal. La formación privada es mucho más ágil para eso, pero depende del parné y a veces es más fácil elegir el camino rápido que el correcto, ¿no?, cuando necesitamos un resultado a corto plazo. Simplemente como muestra final, ya ha sido apercibido por el señor moderador,
como muestra final sí que quería enseñaros que, bueno, algunos ejemplos de algunos alumnos maravillosos que hemos tenido en el curso que damos nosotros en 24 Studio Lab, en el que les enseñamos, por supuesto, les enseñamos modelos, les enseñamos gestión, les enseñamos a entender todo lo que se avecina, pero les pedimos que por favor no abandonen esa parte plástica de crear proyectos, de pensar a través de las herramientas y de ser capaces de, con las mismas herramientas con las que estamos haciendo grandes avances técnicos y programaciones 4D y 5D y todo lo que queramos, no nos olvidemos de intentar ser capaces de trabajar el concepto, las ideas e incluirle esa herramienta desde el propio momento en el que empezamos a crear los proyectos. Este es el Ayuntamiento de Saint-Nazaire, un proyecto magnífico que han hecho unos alumnos. A mí me sorprenden los alumnos las horas que dedican a estas cosas, pero el gran conocimiento que tienen todos de las herramientas y tal. Esto es anecdóticamente un proyecto de ejecución que ha hecho un alumno de un edificio que ya estaba hecho el proyecto de ejecución, lo han hecho con las nuevas herramientas y han decidido repetirlo desde cero. Han retirado el que habían visado, hacerlo de nuevo, ¿no? Han descubierto un montón de cosas. Bueno, simplemente que nos animemos los propios docentes y animar aquí a los docentes que estáis a que intentemos a integrar todas las partes, a las que ya están y a las que vienen, y a todas las áreas. No nos quedemos con la parte técnica de la creación BIM, no nos olvidemos de todas las dimensiones, incluyendo ese 2D, ese modo de representar. Y nada más, muchas gracias.